hoy vamos a sacar al aire un programa especial. Especial porque en verdad hoy que está eh, eh, hablándose del sistema de justicia que se pretende secuestrar, se pretende poner de rodillas al sistema de justicia con fines netamente políticos. Pero de ese tema nos vamos a encargar de analizar en el próximo programa. Hoy, específicamente, yo he invitado a nuestro set, a un conocido abogado de la provincia de Cañete, al doctor Elvis Palacio Cernaque, que lo tengo acá a mi derecha. Doctor, buenas noches. Buenas noches, señor Canelo, muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno a toda tu audiencia de aquí en nuestra hermana provincia de Chincha y también de nuestra provincia de Cañete y en este caso del mundo entero que te pueden ver a través de las redes, ¿no? Sí, justamente a través de TikTok, Facebook, Instagram. A mi izquierda tenemos a un conocido empresario de la provincia de Chincha, de Sisto Alata Sajuno, quien ustedes van a conocer por qué lo tenemos aquí en este set, en compañía del doctor Elvis Palacio. Señor Sisto, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señor Candela, gracias por invitar. Aquí, bueno, hoy día creo que vamos a tocar sobre un asunto muy importante, ¿no? Sí. Gracias por la invitación. Sí, ok. Bien, señores, nosotros en dos programas anteriores habíamos dado un adelanto de un tema bastante controversial sobre un fallo judicial, una sentencia en la cual se había afectado eh, la, la presunción de inocencia o la libertad de 9 personas. Entre ellos es justamente nuestro amigo Sisto Alata, uno de los afectados, y en la cual nosotros tuvimos acceso a la carpeta fiscal, hemos tenido acceso al requerimiento acusatorio y a nosotros nos sorprendía cómo podía el Ministerio Público haber requerido prisión para 9 personas cuando en verdad habían varios vacíos y sobre todo en parte jurídica, que era lo principal. Y para ello, justamente, yo he invitado al doctor Palacio Cernaque para que, primeramente, se les da la imputación para estas 9 personas era por asociación ilícita para delinquir. Un delito de presunta usurpación de terrenos, y se había impuesto 10 años, 4 meses de prisión a 8 de ellos y a 12 años a una persona. La defensa, como tenía que ser, presentó recurso de apelación y la sala de apelaciones de la Corte Superior de Cañete se hizo eco del sentir no solamente de los afectados, sino también de los propios abogados quienes habían presentado sendas apelaciones. Y eso determinó la sala de que procedía a declarar nula esta sentencia por varias omisiones que nos lo va a explicar el doctor Eli Palacios Cernaque. El doctor Palacios Cernaque es uno de los más reconocidos penalistas de Cañete y que se ha especializado en temas de organización criminal. Doctor Palacios, vamos a hacer un poquito de didáctica, porque también acá en Chincha, por ejemplo, ha habido casos de personas que han sido involucradas en presuntas organizaciones criminales y que nosotros, hasta donde tenemos conocimiento, han habido un exceso por parte del Ministerio Público a involucrar a gente que a veces no tenía nada que ver en estos casos.
pero quisiéramos que no haga la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre asociación ilícita y organización criminal? A ver, el delito de asociación ilícita para delinquir es un delito que contempla nuestro Código Penal desde su dación, es decir, desde su creación, así como asociación ilícita. Este delito, en el tiempo, ha ido sufriendo diferentes modificaciones en cuanto a su texto, en cuanto al tipo penal y en cuanto a su nombre, al nomen iuris, a su nomenclatura. Entonces, asociación ilícita, hoy llamado organización criminal, ¿correcto? Es el mismo delito. La diferencia es de que en estas modificaciones que han habido en el tiempo se han agregado y se han también quitado algunos elementos del tipo. Asociación ilícita, ¿correcto? En aquel entonces, cuando se da nuestro Código Penal, establecía un tipo base y un tipo agravado, y en el tipo agravado solamente estaban aquellas asociaciones ilícitas o aquel grupo de personas que se reúnen para cometer delitos graves, llámese extorsión, llámese homicidio calificado, llámese tráfico ilícito de drogas. Entonces, solamente para esos delitos la pena era grave. Y para la mayoría de los delitos del Código Penal, como delito fin de la asociación, la pena era mínima, de 3 a 6 años, si no me equivoco. Entonces, pero las últimas modificatorias, el delito, en cuanto al nombre, organización criminal, pasa a llamarse de esa manera cuando se modifica o se crea la ley, en este caso, de crimen organizado. La ley de crimen organizado, por allá en el año 2013, modifica el artículo 317 y pasa a llamarse organización criminal. Entonces, cambia el nombre y también cambia algunos componentes o algunos elementos del tipo. Y esto después es estudiado o analizado jurisprudencialmente por la Corte Suprema, por la Sala Penal Nacional, porque asociación ilícita en un primer momento tenía ciertos elementos: temporalidad, elemento personal, elemento teleológico, ¿correcto? Pero cuando se habla ya de organización criminal como delito, se agregan ciertos elementos, por ejemplo, elemento estructural. Luego, las últimas modificaciones que han habido para este delito surgieron el año pasado, en el 2024. Y esta modificatoria que se ha dado para el delito de organización criminal, antes llamado asociación ilícita, son tan relevantes para los casos que se vienen investigando aún en las fiscalías y en los juzgados por hechos cometidos hasta antes de promulgarse esta modificatoria del 2024. Dos leyes modifican este tipo penal: la ley 32.108 y la ley 32.138. Ahí hay una modificatoria bastante marcada, porque ahora el delito se configura, o para que se configure el delito, la supuesta organización criminal, la supuesta reunión de personas para cometer actos ilícitos o delitos fines. La ley 32.108 estableció de que solamente cometen delito de asociación de organización criminal
aquel grupo de personas, de 3 personas, ya, que se reúnen para cometer delitos que tengan pena en su extremo mínimo superior a los 6 años. Entonces, la mayoría de delitos, que son delitos, digamos así, leves en nuestro Código Penal, no entraban. Entonces, ya no ingresa usurpación agravada, porque la pena de usurpación agravada en su tipo agravado es 5 años, la mínima. Tampoco es estafa agravada. Ya no ingresa estafa agravada, ya no ingresa lesiones graves, desde 4 a 8. O sea, la mayoría de los delitos, ya en este caso, que venían investigándose bajo este marco procedimental de crimen organizado, resultaba ya que los hechos ya eran atípicos. Para que la comunidad nos entienda, la atipicidad significa que el hecho ya no es delito, deja de ser delito. Y eso es válido en nuestro Código Penal o en nuestra legislación penal. Puede ocurrir que en el tiempo salga una nueva ley penal que ahora establezca nuevos elementos para el tipo penal y ciertas conductas o ciertos hechos dejan de ser delito. Ahora, solamente se contempla como organización criminal, sicariato, extorsión Hay delitos, y secuestro. claro, hay delitos en este caso nominados, como llama la Corte Suprema, y delitos innominados. Los delitos nominados son los graves: robo agravado, extorsión, secuestro, sicariato, ¿correcto? Los delitos innominados ahora son aquellos delitos que deben tener una pena mínimo de 5 años a más. La ley 32.138 retrocede y dice, hemos puesto la valla muy alta, 6 años. Y salieron muchos frentes, ¿no?, a cuestionar esta ley. Salió la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía de Crimen Organizado, salieron todos a hacer su crítica y el Congreso dijo, ya está bien, entonces vamos a bajarlo a 5 años, ya no a 6, bajamos 1 año. Pero en este caso, de todos modos, hay una ley que se dio en el tiempo que favorece, y por aplicación retroactiva de la ley penal se debe aplicar para aquellos casos que aún están O vigentes. sea, una ley por extensión. Así es, la regla en el derecho penal es, si es que una ley posterior al hecho cometido te beneficia, aplícalo, juez. Puedes habilitarlo, estás habilitado. ¿Por qué? Porque le favorece. No, pero esta ley fue, en este caso, derogada o fue modificada, porque la ley 32.108 establecía 6 a más. 32.138 dijo, no, modificamos la ley 32.108, pero esta tuvo su tiempo de vigencia. Y por lo tanto, aun cuando haya sido modificada o derogada, ha sido modificada, no derogada, ha sido modificada, esta se puede aplicar retroactivamente. ¿Entiendes? Doctor, antes de entrar al tema yendo específicamente de esta sentencia que habíamos comentado, hay algo que ya ha recibido críticas ya en demasía sobre la forma indiscriminada como el Ministerio Público solicita la prisión preventiva, de tal manera que hoy por hoy casi el 50% de la población penal está con prisión preventiva. Se ha habido críticas, había hasta la misma la Corte Interamericana ha cuestionado. Prácticamente esto ya se está haciendo, ya se ha hecho un abuso acá en el Perú. Específicamente, ¿qué hacer para poder cortar una prisión preventiva que puede estar sufriendo alguna persona, como por ejemplo los que presuntamente integran una organización criminal? Hay que analizar varios factores en un caso con prisión preventiva bajo el marco de crimen organizado. Lo primero es que si estas leyes que se han dado en el 2024 favorecen de alguna manera a estos casos, se tendría que aplicar, por ejemplo, si está en investigación preparatoria, pedirle al juez que realice una recalificación de los hechos, recalificación jurídica, aplicando la ley que le favorece. ¿Cuál de las dos leyes, de las dos últimas, le favorece a este caso en concreto? Y posterior a ello, si no lo hace, va a ser juez de investigación preparatoria
vía tutela de derechos, porque también está amparado ese reclamo ante el juez de investigación preparatoria. Y finalmente, pues, te queda el cese de una prisión preventiva también por una cuestión de, en este caso, variación en la calificación jurídica. Pero la variación tiene que hacerlo el fiscal. No lo puede hacer el abogado y con eso ir y pedir el cese para su cliente. ¿No? Salvo que quieras atacar a través de un mecanismo técnico de defensa, que es en este caso la improcedencia de acción. Pero las prisiones preventivas son muy mal utilizadas por el Ministerio Público porque lo único que ellos hacen es a todas las personas que pueden agarrar y ponerlos en un proceso y que compartan la misma imputación sin delimitar qué hizo este señor, qué hizo el de acá, qué hizo el tercero. Se olvidan de eso y lo único que les importa en el momento es capturar a la persona, detener a la persona y enviarla a prisión. Y luego que se defiendan. Y esa no es, en este caso, la regla de la prisión preventiva. La prisión preventiva es, en este caso, el último recurso, la última medida. La última ratio. La última ratio. Pero eso no se entiende aún en nuestro Perú. Aún los fiscales no entienden. Algunos. Hay algunos que, en este caso, son pues la excepción a la regla, ¿no? Pero en este caso hay que tener, hay que buscar a un buen abogado que pueda conocer bien para que pueda hacer la fundamentación necesaria. Doctor Palacio, yo comentaba este caso que causó mucho revuelo por segunda vez, sobre todo a este centro poblado de Nuevo Cañete, cuando a varios de los dirigentes lo habían involucrado en presuntos hechos ilícitos que en la práctica nunca fueron corroborados, testigos que fueron reclutados por una cantidad de, creo que ha sido más de 100 testigos, supuestos agraviados, pero que la Fiscalía en el momento de su requerimiento acusatorio solamente propone a 3, 4. Entonces, ¿qué le puedo decir? Esta estrategia de la policía es algo perverso, porque, o sea, con la finalidad de meter preso, privar de la libertad a las personas, recluta a Tutti Mundi como testigo, como supuesto agraviado, terceras personas que nada han tenido que ver, nunca han sufrido, pero que dice que ha sido testigo, y con eso, pues trata de impresionar al juez para que, no, tanto ustedes agraviados, sí, de frente, prisión preventiva, pedirle 15, 20 años, pero cuando se va a juicio, solamente propone 2, 3 supuestos agraviados. En este caso de la sentencia del expediente 148, doctor, en cuando los han sido sentencias, entre ellos al amigo Asisto Alata, 10 años, 4 meses, ustedes han tenido que bregar duramente para buscar que hacer entender que no era, pues, que estas personas puedan ser sentenciadas de esa manera. Así es, se debatió mucho en juicio, porque este juicio tuvo una duración de más de 8 a 10 meses, porque por los casos bajo la ley de crimen organizado, son casos por naturaleza compleja, de complejidad. Y en un juicio, bajo este marco procedimental, te demora pues mínimo un año, es lo que pasó acá. Y eso que estaban con libertad, porque imagínate, hay otros casos que están en juicio a nivel nacional y están en prisión, y la mayoría se están yendo por exceso de prisión, ¿ya? Entonces, nosotros batallamos en este caso desde primera instancia, planteando nuestra postura de defensa, amparada en nuestra prueba también de descargo, porque hemos tenido prueba de descargo, al colegiado, tratándole de hacer entender de que estos hechos no constituían los elementos del tipo penal de asociación ilícita. Pero el colegiado, aun cuando la actividad probatoria fue muy pobre por parte de Fiscalía, de sus testigos de cargo, hubieron como 5, 6 o 7 testigos
que prácticamente abonaron a la tesis de la defensa, sin ser nuestros testigos, ojo, y 4 o 5 creo que eran testigos con información relevante para la tesis de la fiscalía, pero ante esa contraposición de pruebas surgidas en el juicio, porque la prueba se produce en juicio, ¿correcto? La prueba, la información, el insumo que el juez utiliza para sentenciar o absolver se produce en juicio. Entonces, o sea, todo lo que se diga anteriormente en investigación preparatoria queda de lado. Todo lo que se diga en juicio, todo lo que se, para todo, que valoren. así es. Lo único que el colegiado o el juez puede utilizar para sentenciar o absolver a una persona en un juicio oral es lo que se produce en la audiencia, en el juicio oral, que puede ser en 1, 2, 3, 10, 20 o 100 sesiones. Es lo único que se utiliza. Entonces, en este caso particular, el colegiado, aun cuando nosotros consideramos que probatoriamente no había certeza, más allá de todo razonable, sobre la existencia de una supuesta asociación ilícita en este lugar, el colegiado decidió condenar. Y fue de verdad para nosotros un golpe muy duro como defensa, porque estábamos confiados, digamos así, entre comillas también, ¿no? O sea, nosotros como defensores sabemos cuándo un caso está para ganar y cuándo un caso está para perder. Eso todos los abogados lo conocemos, ¿correcto? Y le informamos a nuestros clientes cuáles son las probabilidades que al menos yo como abogado veo en el caso concreto. Tenemos esta probabilidad de éxito, tenemos esta probabilidad de no éxito. Entonces, eso fue lo que ocurrió acá. El colegiado sentencia sin existir prueba suficiente, y lo peor, que ahí viene el grave error, que cuando aplica el tipo penal para los hechos, el delito para los hechos, cuando califica los hechos en la sentencia para el delito de asociación ilícita, lo hace inobservando las diferentes normas o leyes que habían modificado el artículo 317, y aplica la que el fiscal le solicita, que es del año en que inicia su investigación, que es 2015. Pero los hechos datan desde el 2010 o iniciaron en febrero del 2010. Supuestamente. Entonces, ahí vino prácticamente el grave error en cuanto al tema del silogismo judicial, y el silogismo probatorio, pues aún también con diferentes fallas, ¿no? Pero esos dos aspectos han sido pues medulares en este caso en cuanto a errores de los jueces de primera instancia. Y específicamente la sala de apelaciones, ¿cómo así determina que debe declararse nula esta sentencia? La sala, en términos sencillos, lo que dice es, habían agravios en nuestra apelación y también de los otros colegas. Habían agravios. Agravios significa argumentos de apelaciones, argumentos de las apelaciones, argumentos del impugnante, del apelante. O sea, yo como abogado dije en mi apelación ABC, ya, esos son mis agravios, ¿correcto? Ya, entonces, habían agravios en las apelaciones de los abogados respecto al tema probatorio, ¿correcto? Porque incluso los jueces sentencian con prueba indiciaria. Exactamente. Y no con prueba directa como lo postula la fiscalía. Entonces, pero bueno, habían argumentos atacando la prueba indiciaria, el aspecto probatorio, testigos, documentales, y también habían cuestionamientos respecto a la calificación jurídica, en cuanto a este aspecto de que no había aplicado correctamente el juez de primera instancia, no había analizado y no había delimitado qué norma vigente en el tiempo para el delito de asociación ilícita, qué texto vigente en el tiempo para este delito debió aplicar y qué texto no, o qué modificatoria no. Eso no lo hizo, y lo que la sala dice en términos cristianos acá es: el juez de primera instancia no ha observado las diferentes normas que modificaron el artículo 317. O sea, se saltó con garrocha esa. Se fue directo
a lo que el fiscal solicitó. Y eso es una infracción que se castiga con nulidad. Incluso la sala dice, por si acaso, también aquí debes tener en cuenta, juez, las dos últimas modificatorias. ¿Cuál? La 32.108 y la 32.138, exacto. Y como hay un defecto trascendente para declarar la nulidad, porque si está mal calificado el delito por parte del juez que sentenció, mal haría la sala en pronunciarse sobre las pruebas. Porque antes de yo, juez, pasar a motivar mis pruebas con las que condeno, tengo que delimitar si el hecho constituye delito y qué delito. Y si hay normas en el tiempo que me han alegado las defensas que observe, yo tengo que descartar una por una como juez. ¿Por qué esta no? ¿Por qué esta sí? En ese aspecto ha radicado la nulidad. Y es una sentencia, perdón que te corte un minuto, es una sentencia muy fundamentada por parte del magistrado, el doctor García Huanca, que es el director de debate. Así es una eminencia en el derecho penal. Tenemos una garantía de una sala de apelaciones, así es, de un magistrado, que no van a pasar pues definitivamente, de repente, o incapacidad, así es, ¿no? de jueces carceleros. Sí. Pero doctor, realmente yo me quedo sorprendido. Ahí los fundamentos de la sala de apelaciones no solamente son uno, yo me que primera vez que veo una sentencia de la sala de apelaciones que hace las observaciones al colegiado que ha sentenciado. No solamente son uno o dos, estoy viendo como cerca de 7. Claro, sí. Le hace el colegiado le hace como el libro Coquito, ¿no? Modificatoria 1, modificatoria 2, y lo lleva desde supuestamente que ocurrieron los hechos hasta la última. Le da una clase magistral y le dice, de lo que debiste haber hecho. Claro, y no lo hiciste. Y en la sentencia dice nuevo juicio por otro colegiado, pero observando la sentencia. La sentencia, efectivamente. Así es. Eso es algo que realmente a nosotros nos ha sorprendido y va en verdad lo que te dice, ¿no? El presidente de las apelaciones ha tenido un buen criterio en su capacidad profesional, porque en verdad era algo injusto, como decían las 9 personas que fueron involucradas, acusados, y que ha sido un proceso, doctor, realmente muy cuestionado, porque aquí pareciera que ha jugado en pared la policía que supuestamente investigó y la misma fiscalía, porque ellos daban credibilidad o daban por hecho sucesos que habían sido contados por terceras personas y que nunca fueron corroborados. Así es. En esta sentencia, lastimosamente, no hay pronunciamiento sobre la actividad probatoria, sobre la motivación. O sea que si la sala se va también por medio probatorio, encontraba pues una serie de deficiencias. Ya no encontraba 7, ya no encontraba 20. Una serie de deficiencias, sí. Y eso creo que es una sentencia que va a marcar un precedente en Cañete, porque creo que, si no me equivoco, es la primera sentencia a nivel de la Corte Superior de Justicia de Cañete que declara nulo una sentencia condenatoria por asociación ilícita. Porque este caso Nuevo Cañete es uno de los primeros casos que se dio cuando se promulgó la ley 30.077. Y realmente, doctor, había muchas especulaciones porque, en verdad, aquí se hablaba de que esos dirigentes de Nuevo Cañete que están inmersos en actos ilícitos, usurpaciones, y era algo admirable porque en verdad hay personas honorables que no han debido ni siquiera haber sido sometidos o comprendidos en una investigación fiscal, pero sí, eres una de las personas que justamente los 9 que fueron injustamente, considero particularmente, como también le dice el abogado, injustamente comprendido en este proceso y sentenciado. ¿Qué puedes decir? Así es. Nunca imaginé verme involucrado en asuntos judiciales ni judiciales. Cuando
me hice socio de la asociación Alcepón, mucho menos imaginé que algún día iba a estar privado de mi libertad sin haber cometido ningún delito. Eso es lo que dice, en verdad, la mayoría de personas, porque incluso ahora, lo peor, lo censurable y lo que causaba admiración, que los supuestos agraviados o los denunciantes en este caso, ninguno pertenece a la asociación. Han sido personas foráneas de otras asociaciones y que aquí claramente había un conflicto de interés, no solamente personal, sino también territorial. ¿No es cierto? Así es. Lastimosamente, cuando se gesta esta investigación, lo que hace un procurador, porque esta denuncia se da o nace a raíz de una denuncia de una procuraduría, ¿ya? Por un supuesto reportaje televisivo, creo que en Panamericana, si no me equivoco. Sí. Ya, el tema es de que, como todas las investigaciones por usurpación agravada, supuestamente, ¿no? Los delitos que se cometían en este lugar, como las investigaciones eran archivadas porque no habían elementos que el fiscal durante su investigación lograse acopiar para pasar a la siguiente etapa y formalizar y tener un caso o una probable causa, una causa probable, lo que hacían es, como debe ser, y lo correcto, era archivar, porque eran denuncias que no tenían, en este caso, no cumplían con los supuestos requisitos del tipo penal de usurpación, porque no había usurpación. Entonces, todos los casos iban archivando, apelaban o quejaban y se iban a la Fiscalía Superior y los confirmaban. Entonces, lo que hicieron estas personas es, se juntaron y se fueron a la Procuraduría en Lima y llevaron sus denuncias, pero no dijeron, esta denuncia está archivada. Entonces dijeron, no, que acá nos han usurpado. Entonces armaron todo un caso de refritos, ¿no? O sea, todos archivados. Y hicieron una denuncia, un procurador hace una denuncia ante la Fiscalía de Crimen Organizado de Ica. Y así es como se gesta esta investigación. Es decir, investigan hechos que ya habían sido investigados en Cañete y que habían sido archivados. Pero claro, en Cañete nos investigaron por usurpación, pero allá, como no podían investigarnos por usurpación, porque era ya doble persecución y eso estaba prohibido, entonces Fiscalía dijo, bueno, entonces te voy a investigar por asociación ilícita. Pero al final los hechos eran los mismos. Claro. Y así empezó pues este caso. Listo. En verdad, justo este tema yo quería analizar así, tener tiempo suficiente, porque yo quiero, como decía el doctor Palacios, que esto así se ha sentado un precedente, porque no era posible, por ejemplo, que se trate de involucrar a personas o sea, aquí, ¿por qué crees tú que a ustedes se involucran, Sisto? Lo involucran en actos ilícitos que ahora se comprueba pues que nunca lo cometieron. Lo que ha pasado es que personas que fueron expulsados de nuestra asociación, coludidos con personas legadas a pseudas asociaciones que limitaban con la nuestra, urdieron todo un plan para invadir nuestras posesiones, con único propósito de frenar nuestro plan de desarrollo y progreso. Coludidos con malos elementos de la policía de Cañete, claro, inventaban hechos delictivos que, con el único afán de perjudicar nuestra asociación, ¿no? El desarrollo que estaba llevando día en día. ¿Por qué esta asociación, y ahí vamos a ver las imágenes, por favor, mire, vamos a ver las fotos? Esta asociación, doctor, era una de las que más estaba desarrollándose en toda la Panamericana, ¿no? En ese sector de kilómetro 160 y tanto, creo que es, hacia el norte. Y era sorprendente que a los dirigentes los involucren de esa manera. Sí, es una lástima, una pena también para la población que vive ahí, porque vive población, Canelo. Nuevo Cañete hay población.
ahí vemos en imágenes, por ejemplo, de su asociación, son más de casi 5.000 asociados, ahí vemos en el monitor, vamos a ver. Hay población que en estos años, cuando se produce esta investigación, Nuevo Cañete estaba en su auge de desarrollo. Habían construido su propio colegio, habían construido su propia, en este caso, su propio auditorio, su propia iglesia, estaba en plena construcción, una señora iglesia, ¿no? Estaba en construcción, su puesto de salud, su local de bomberos, su estadio, su complejo deportivo en realidad, porque era un complejo deportivo. Habían habilitado las calles, habían hecho construcciones similares en otras zonas también para el servicio de su propia ciudadanía. Habían logrado que el Ministerio de Educación, a través de la UGEL de Cañete, lleve una escuela a funcionar ahí. De 2 pisos, ¿no? De un colegio. Una escuela. Entonces, ¿en qué cabecita podemos pensar de que una autoridad no va a poder darse cuenta que en ese lugar hay una asociación ilícita y aún así le dé servicios básicos? Como por ejemplo la educación, que es un servicio básico, es un derecho. Pero hay escuela, o había en ese momento ya, 2015, que se gesta esta investigación, ya había una escuela. Había primaria. Habían niños ya recibiendo educación, había una posta médica. ¿Me entiendes? Entonces, todo este desarrollo se trunca a raíz precisamente de esta investigación, y luego en el 2017 que hubo pues la detención masiva de toda la directiva, y prácticamente Nuevo Cañete se queda acéfalo, sin rumbo, y todas las construcciones pues hoy vemos que la gran mayoría están pues prácticamente abandonadas. Una pena, ¿no? Sí, como dijiste, allí las obras, ¿ustedes tuvieron apoyo del Estado? ¿Cómo fue la construcción de todas estas obras que han mencionado, doctor, y que lo estamos viendo por imagen? Bueno, en esta casa la asociación Nueva Cañete es una asociación autogestionaria, ¿no? No hemos tenido apoyo ni un solo del Estado. Con el aporte de todos los asociados se ha estado construyendo uno por uno todas las obras. Así como ven, ¿no? Las obras son mucho mejores inclusive que la municipalidad mismo de San Vicente, ¿no? Imagínate. O sea, el plan de los directivos en este caso era pues ese pueblo que se convierte pues, de Arenal a una ciudad, ¿no? Inclusive el plan estaba haciendo para poder hacer un proyecto, un parque industrial a nivel internacional inclusive. Se estaba invitando otros especialistas de otros países para que, se suman el proyecto, ¿no? Es así el plan, pero sin embargo, pues, no faltó las malas policías, las malas autoridades. Yo sé que todos los fiscales no son iguales, algunos fiscales van, o sea, corrompidos por otras, en este caso, como les estoy comentando, con gente escrupulosa. Ni siquiera no son asociados, son ajenas de la asociación de Axopón. Bueno, planificaron, en este caso, meter a gente inocente. O sea, hay un propósito, antes de irnos a una pausa comercial para seguir conversando sobre este tema. Lo que pasa es que aquí, según las investigaciones que se han estado haciendo, lo que pasa aquí, concretamente y objetivamente hablando, han habido personas que pertenecían a otras asociaciones vecinas donde no tenían casi nada de obras. Y como ya es de conocimiento público, pues una asociación vecina donde habían personas sindicadas de haber cometido ilícitos penales que estaban justamente con otros supuestos dirigentes que estaban ubicados en los límites de Nuevo Cañete, los que justamente provocaban todos estos problemas. O sea, a veces lo inventaban, lo fabricaban con testigos, con personas allegadas a ellos, y para parecer como
que han sido víctimas de usurpaciones, que le han incendiado su casa, lo han avaliado, lo han amenazado de muerte. Y tú esas denuncias, malos policías, porque en esa organización criminal, supuesta organización criminal Nuevo Ayacucho, 3 policías en actividad, 3 policías integraban esta organización, un fiscal también comprometido, mismo gerente municipal de la municipalidad de Cañete, ¿entiendes? O sea, policías coludidos con esta gente que en verdad, sí, según hasta donde está viendo la línea de la fiscalía, y que la investigó inteligencia de la DIRINCRE y la DIGEMIN. En el caso de ustedes, solamente fueron policías de Cañete. Sí, son policías de Cañete, ellos no son especialistas en este caso para hacer investigaciones en la crimen organizada, ¿no? Según yo tengo comprendido, parece que hay policías especializados en lo que es grupo Génesis, homicidios, otros policías que son capacitados para que haga ese tipo de investigación de Lima, ¿no? Solamente hicieron policías alegados de la parte contraria, ¿no? En este caso de Cañete, ¿no? Bien, vamos a irnos a una brevísima pausa comercial y retornamos con el doctor Evis Palacios Amaté y el señor Sisto Alata Segundo. Asinox Center Alata. Abre en el Girón 28 de julio 258 Imperial Cañete. Asinox. Asinox Center Alata. Abre el Girón 28 de julio 258 Imperial Cañete. Asinox Center Alata. En el interín de esta breve pausa, estamos conversando con José Palacios y Sisto Alata en relación a este caso, ¿no? Realmente una persona, imagínense que lo sentencian a 10 años, 4 meses, sin haber cometido un delito, sin que la fiscalía haya acreditado fehacientemente
que se haya cometido un ilícito penal y que solamente que por terceras personas, sin haber sido corroborada esa versión, es algo admirable. Cualquier persona pues, se siente lo peor. Sisto, ¿cómo sientes tú cómo lo has tomado esto de esta apelación donde prácticamente se declaró nula esa sentencia? ¿Cómo lo has tomado? Bueno, no, yo sabía perfectamente que era inocente en esta causa que me estaba acusando el fiscal, ¿no? Y también estaba algo indignado por el juez que ha fallado contra mi persona, ¿no? Sin haber cometido un delito. Entonces, la verdad que también, no, yo sé que cuántas personas también aquí en Perú pasará eso, ¿no? Porque muchas veces algunos jueces sentencian, ¿no? Injustamente personas que nunca habían cometido ese delito. Pero si hay otros jueces, unas autoridades que realmente también son garantistas, ¿no? Como en este caso que es el García Huanca, ¿no? Y también confío que se activa definitivamente y a seguir también continuando, ¿no? Con estos proyectos, seguro igual también un poco, ¿no? A todos los asociados, en este caso a CEPON, que sigan ¿no? Teniendo esa esperanza, que sigan trabajando. Yo sé que ese proyecto tiene que seguir continuando, bueno, ellos ya verán, ¿no? Lo que se puede revertir esta situación, porque mire, aquí estamos algunas fotos, por favor, operador, ahí pueden pasar esas imágenes de la cantidad de personas que asistían a sus reuniones en la asociación y que ahora se extraña, porque hay personas por miles, porque son más de 5.000 asociados y donde abarrotaban sus salones comunales en sus reuniones y que en verdad por culpa de esta gente inescrupulosa que algún día va a tener que pagar todas sus consecuencias y van a tener que ser investigados, aquellos que justamente promovieron, fabricaron todas estas denuncias con el único propósito no solamente de perjudicar la vida de personas, de los directivos, sino perjudicar a todo un pueblo, porque prácticamente se ha paralizado todo el trabajo de desarrollo de esta asociación de Nuevo Cañete. Ahí podemos ver, creo, ahí las imágenes, ¿no? Sí, la foto, por favor, ahí donde hay cantidad de personas ahí reunidas que llegaban todos los fines de semana, los fines de mes, en donde podían deliberar y que justamente, insisto, más o menos cuánto de dinero han invertido en todas las obras que... Mira, en todas las obras, según que yo tengo comprendido, hay un tiempo que yo estaba llegando como director judicial en ese momento, bueno, contratamos a unos especialistas, estamos haciendo valorizar más de 100 millones de dólares en inversión, en todas las obras, en habitación de las calles, ¿no? Como usted, tal vez, amigo Canelo, también llegaste a Nuevo Cañete, ¿no? Mayormente las avenidas están afirmadas, ¿no? Esas afirmaciones son kilómetros, imagínate, es una inversión fuerte, ¿no? Entonces, la verdad que preocupa, ¿no? Preocupa, hay más de 5.000 asociados perjudicados, ¿no? Por malas personas, ¿no? Inescrupulosamente hacen daño, ¿no? A ese pueblo, ¿no? Doctor Palacio, ahí en el proceso que ustedes están llevando, en este otro proceso que están absolutamente, ustedes han solicitado a las pericias de la Fiscalía, del Ministerio Público, para poder al menos demostrar que aquí no ha habido pues una intención de apropiarse dinero, porque se habla de que se han estado apropiando el dinero, pero ahí están haciendo. Así es, incluso se hizo en fase de investigación, se hizo una verificación con la fiscal en la investigación sobre cada una de las obras, y eso en juicio se va a debatir también con las declaraciones de las mismas personas que viven en el lugar y que darán fe en el juicio de que esas obras se construyeron con los recursos propios de la asociación, producto de las aportaciones voluntarias, ¿correcto?, de sus asociados. Entonces, eso se va a delimitar mejor en ese caso. Respecto a este de acá, la nulidad lo que ha hecho es que
o los efectos de la nulidad es que haya un nuevo juicio. No sabemos todavía cuándo empezará, por otro colegiado, pero ya nosotros esperamos que la decisión de del nuevo colegiado finalmente sea la de absolver a estas personas, ¿no? Definitivamente. Uh-huh. Claro, porque en verdad yo conozco lo que es Nuevo Cañete porque a mí se me contrató para crear un proyecto de seguridad ciudadana. Pude trabajar 6 meses allí en ese lugar y me quedaba sorprendido cómo había infraestructura, por ejemplo, la posta médica que usted habla, doctor Palacio, a mí me parecía como si fuera una clínica privada, un acabado de primera, y que todos ellos, incluso, a ver, ¿qué es eso ilícita? Para cometer delito, va a construir una comisaría para darse al Ministerio de Interior y que allí pongan un puesto policial con policías especializados para prevenir todos los desmanes que ocurrían en las pampas de Conconto. ¿Para qué asociación ilícita va a hacer eso? O sea, que ellos mismos van a querer que los metían en la puesta presa. Era algo absurdo y que eso no entendía la fiscalía. Aquí hubo un propósito único que era descabezar a la junta directiva, encarcelarlo, para después permitir que todo el mundo, esa gente interesada, gente inescrupulosa, puedan invadir Nuevo Cañete y prácticamente hacerle desaparecer. ¿Sí está verdad? ¿Qué opinión te merece esto y qué, en todo caso, qué exhortación le harías ahí a los pobladores, a los socios, que muchos de ellos prácticamente se vieron afectados, tuvieron que prácticamente retirarse de la zona hasta que puedan volver a que se calme esta situación de perturbación que prácticamente se cometió en esta asociación con el único propósito de perjudicar, sinceramente, no solamente a ustedes, sino también al propio pueblo, ¿no? Bueno, no perdamos las esperanzas de salir de este atolladero, ¿no?, en que actualmente se encuentra nuestra asociación. La fe en la justicia divina nos hace abrigar la esperanza de que pronto nos libraremos de tanta injusticia provocada por gente diversa y sin escrúpulos, ¿no? Nunca es tarde para emboligar nuestros destinos, ¿no? En este caso, lo que está pasando realmente, claro, yo te comprendo porque que personas ahorita recién están pasando los estragos de la angustia, de la indignación, del dolor que puedan a uno involucrarlo en hechos delictivos que nunca has cometido. Y en esa parte te comprendo, Sisto, porque cualquier persona se siente mal, más recordar esas épocas cuando salían cientos y cientos de asociados que llegaban los fines de semana y que estaban ellos buscando que salir lo más rápido posible, ¿no?, al progreso, al desarrollo. Un colegio inicial, primaria, tenían hasta un aeródromo, tenían ellos. Entonces llamaba mucho la atención que en tan poco tiempo hayan podido estar surgiendo con las aportaciones de los propios asociados. Doctor Palacio, sabemos que usted es miembro del Colegio de Abogados de Cañete, y qué perspectiva en este año en cuanto al desempeño del Poder Judicial o sistema de justicia en Cañete. Como gremio del sistema de justicia, nosotros siempre estamos en constante comunicación con nuestros agremiados, porque la mayoría de los agremiados del colegio al cual pertenezco y tengo un cargo ahí, somos litigantes, que vemos día a día cómo los jueces resuelven, cómo hacen sus audiencias, cómo sentencian, y estamos nosotros acopiando información de nuestros agremiados respecto a aquellas falencias y a veces también abusos por parte de juezas, sobre, en este caso, los abogados y sobre los litigantes, que vienen a ser los clientes. Entonces, de alguna manera el colegio va también, en este caso, en su momento, a solicitar información a la Corte de Cañete respecto a esto, magistrado, ¿no? Hay una normativa que establece que
se tiene que evaluar a los jueces por parte del Colegio de Abogados de la jurisdicción. Es decir, a los jueces de la Corte de Cañete se tiene que hacer una evaluación por parte del Colegio de Abogados de Cañete. Lastimosamente no se ha podido hacer este año porque demanda mucho costo, porque la entrevista o el cuadernillo de preguntas para que los jueces resuelvan, ¿ya? Vienen a ser un cuadernillo bastante voluminoso, porque eso ya lo establece el propio Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Entonces, a nivel de jueces en Cañete, pues creo que superan los ciento y tantos jueces a nivel de Cañete. Entonces, costosa, en cuanto al costo, salía el presupuesto del Colegio de Abogados, ¿no? De Cañete, un colegio pequeño, pero eso no implica de que estemos buscando otras alternativas para tratar de hacer sentir la voz de reclamo de los abogados y sus clientes sobre estos magistrados, ¿no? La única idea o el propósito es contribuir a mejorar el sistema de justicia, que es lo que queremos. No buscamos otra cosa. No buscamos que los jueces nos den la razón cuando no tenemos la razón. Simplemente que se imparta justicia con equidad, con igualdad, con imparcialidad y con transparencia sobre todo. Entonces, en ese camino estamos por ahí enfocados también. Y bueno, esperemos pues de repente más adelante estar por acá para poder conversar sobre otros temas. Sí, doctor, porque en verdad, bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a usted, considerarnos su amigo, porque somos la capacidad profesional de usted como penalista, ¿no? Y que en verdad ha tenido varios logros, de cual de felicitarlo. Juicios que en verdad ha podido ganar, como se dice, ante el Poder Judicial, y eso realmente hay que saberlo reconocer. En ese sentido yo le agradezco su presencia, doctor, y bueno, en cualquier otra oportunidad, un tema emblemático de por ahí nos aparezca, nuevamente tenerlo acá en nuestro set. Y Sixto Lata, no sé si tienes algo más que agregar. Bueno, gracias señor Canela por invitarnos a sus estudios, le agradezco bastante. Y también agradezco bastante también al doctor Palacio, en este caso es especialista, doctor en crimen organizado, ¿no? Sí. Gracias. No, está bien. Bueno, no solamente antes de no quiero hacerles saber, hoy tuvimos un pequeño impasse el día de hoy, pero al menos logramos salir y los temas que íbamos a tocar también al menos vamos a tener que dejarlo, pero déjenme decir dando un adelanto que ¿verdad? Hoy día hemos tenido que bajar a imprimir una documentación porque nos siguen llegando a raíz de hemos hecho público los graves casos de corrupción que existe al interior del gobierno regional de Ica. Créanme que me siento sorprendido de cómo personas que conocen, o sea, saben de todas las trapacerías que ocurre allá, que nos envían documentos. Aquí les tengo en la mano, mire, hoy día, aunque no me da tiempo para analizarlo, porque no tengo que analizarlo, corroborar la veracidad de esta documentación, pero déjenme decirle de que esto realmente merece una pronta atención por parte de las autoridades del sistema de justicia. Sabemos que hay 2 carpetas fiscales en el crimen organizado. No queremos interferir en la labor fiscal. Eso no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es simplemente exhortarlos a que puedan actuar con la celeridad del caso, porque hay, señores, grupos o pequeños grupos que han formado propios funcionarios cuestionados del gobierno regional, que son los que están siendo utilizados para pitufear el dinero de las obras que no la ejecutan a pesar, o sea, están agarrando el presupuesto de una obra para pitufearlo en pequeñas obras que no pasan las 8 unidades impositivas tributarias. Están direccionando las obras de una manera alarmante. Y allí uno de los principales asesores, que no lo habíamos mencionado,
es ese señor Alex Anjosa, que es el amo y señor en el manejo administrativo y presupuestal del gobierno regional de Ica, y que esperamos que esa denuncia que ya lo hizo llegar a la Contraloría General de la República y al propio presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el congresista Guamán, también sea tomada con la celeridad del caso para que identifiquen, investiguen y capturen a todos esa gente proveniente del Callao, de Piura, de Chimbote, de Paracas, en el gobierno regional de Ica, que están haciendo la suya. Los vínculos familiares y el grave nepotismo existente en el gobierno regional nos hace hacer una pregunta que consideramos muy pertinente. Tiene de conocimiento el señor Roque Hurtado, gobernador regional, de todos estos latrocinios y fechorías que se vienen cometiendo y que documentadamente lo hemos hecho llegar, o conocer, perdón? ¿Saben los consejeros regionales la tremenda corrupción existente al interior del gobierno regional? Porque hasta el momento no hemos tomado un solo conocimiento o una iniciativa de estos haciendo conocer su voz de protesta, o en un consejo regional pedir una investigación, o qué hace el órgano de control de este organismo para poder identificar lo que nosotros ya conocemos. De estas situaciones, señores, vamos a seguir ocupándonos en los próximos programas. Simplemente nos queda agradecerle su especial deferencia y será hasta el próximo martes. Buenas noches.